Bien, muy buenas tardes. En este día domingo 20 del mes de julio del año 2025, 2 de la tarde, hora del Pacífico, desde Stockton, California, la Unión Americana. Desde aquí, el Señor nos ha mandado a proclamar su palabra, el Evangelio glorioso de la salvación, ese hermoso sacrificio de Jesucristo que las Escrituras ya lo habían especificado cientos y cientos y cientos de años atrás. Hasta la fecha tenemos aproximadamente 6,000 años aproximadamente desde el huerto del Edén. Y desde el huerto del Edén, el creador del hombre, creado a la imagen y a la semejanza de Dios, el Señor soberano de este libro que se nos ha revelado, el creador del universo, de todo el mundo animal, vegetal, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, Elohim. Nos ha tocado vivir este tiempo, año 2025, y a través de las edades pasadas siempre se ha proclamado la palabra del Dios vivo, revelando su voluntad a los hombres y desplegando su plan eterno, un plan elaborado antes de la fundación del mundo. Padre, Hijo y Espíritu Santo en la eternidad. Tres personas, pero un solo Dios, una misma esencia, una misma sustancia. Son coiguales, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son coeternos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver a través de las Escrituras ese plan eterno. Así que nosotros estamos abriendo constantemente las Escrituras cada semana en este lugar. Y lo hemos abierto desde el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, la Torá, el Pentateuco. Y hemos avanzado hasta los libros históricos, 12 libros históricos, lo hemos abierto constantemente, desde Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas y segundo de Crónicas, y así Esdras, Nehemías, Esther. También, gloria a Dios, por los libros poéticos, como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, 5 libros que son poéticos, sapienciales. Hemos abierto, gracias al Señor, a los profetas mayores, como lo son desde Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Tenemos también ahí al profeta Daniel. Y todo tiene concordancia, tiene unidad, un hilo de pensamiento. Por eso es importante las Escrituras, para obtener un panorama amplio de principio a fin, tanto los profetas menores también.
los diferentes periodos históricos del Antiguo Testamento, el periodo de la creación del pueblo de Israel, que es ese plan perfecto del Señor a través de un hombre llamado Abraham. Desde Génesis capítulo 12 al 50 nosotros vemos la creación de este pueblo, una raza étnica. Posteriormente vemos a un pueblo ya formado y cumpliéndose la palabra del Señor de que estarían allí más de 400 años como esclavos en Egipto. Posteriormente, la salida de este pueblo que abarca el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, porque la salida abarcan estos 4 libros, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, para posteriormente entrar al tiempo de la conquista con Josué. Así avanza la historia y así venimos nosotros estudiando la palabra de Dios, recopilando su carácter, su voluntad, sus atributos, cómo es nuestro Dios, cómo se manifestaba antes de forma visible el Hijo de Dios como el ángel de Jehová. Todo eso lo hemos venido analizando a lo largo de el tiempo que hemos estado en este lugar por pura misericordia del Señor. Y así hemos atravesado los periodos históricos de los reyes, del exilio allá en Babilonia con los profetas Daniel, el profeta Ezequiel, Jeremías, que vivió ese exilio allí. Él fue el que estaba en ese tiempo cuando Nabucodonosor llegó para destruir a Jerusalén. 70 años estuvieron allá. La palabra del Señor, siempre dando su palabra a su pueblo y cumpliendo sus promesas, había dicho que 70 años estarían allá y volverían a reedificar la ciudad y a reedificar el templo. Y allí existieron también hombres del Dios que contribuyeron y que tuvieron la bendición de participar en ese periodo de retorno. Esdras, Nehemías, sí, Zorobabel, por supuesto. Ahí está el libro de Esther también. Los profetas como Ageo, como Zacarías, como Malaquías. Y por misericordia de Dios hemos logrado penetrar en esa historia conociendo a nuestro Dios y mirando por medio de figuras literarias como lo es la tipología y como lo es también la palabra profética de la venida del Mesías, que desde Génesis fue profetizado. Y a lo largo de las escrituras vemos la preparación de la venida del Hijo de Dios. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento dentro del canon bíblico que tenemos. 39 libros del Antiguo Testamento. Y anuncia la venida del precursor Juan el Bautista, la venida del Mesías, con todas las señales y las marcas que iban a identificar al Mesías, en la cual ya el pueblo de Israel tenía la revelación de Dios Padre para recibir a su Mesías, para recibir el perdón de sus pecados y ser participantes de aquel reino eterno que el Dios Todopoderoso prepararía ya al final de los tiempos. Vimos un poco de el periodo intertestamentario,
En ese periodo intertestamentario, Daniel profetizó el curso de la historia desde Malaquías hasta el libro de Mateo, por decir así. 400 años, el periodo le llaman mucho del silencio porque ya no hubo profeta en esos 40 años que Dios haya enviado a Jerusalén, a Israel. Malaquías fue el último. Y ahí está ese periodo intertestamentario donde se desenvolvió el segundo templo de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías, en la reconstrucción, porque el templo glorioso de Salomón ya había sido quemado y destruido. Así que se vive ese tiempo, ese periodo intertestamentario, y se va cumpliendo las profecías de Dios Todopoderoso a través de Daniel, de los imperios que iban a predominar hasta la venida del Mesías. Desde Babilonia la Grande, aquella enorme imagen con la cabeza de oro que soñó Nabucodonosor y que el Señor en su misericordia dio su interpretación y su significado de este sueño, y donde vendrían posteriormente los demás imperios, como lo fue el imperio medo-persa, como lo fue más adelante el imperio griego, Alejandro Magno, como lo fue más adelante el imperio romano. Y 200 años antes de que Jesucristo naciera, hay algo importante dentro de los acontecimientos, dentro de ese periodo entre Malaquías y Mateo. 200 años antes de Cristo hubo un poder seleucida de los residuos del imperio griego, porque cuando murió Alejandro Magno se dividió su imperio en 4 generales, pero lo más sobresaliente son los del el rey del sur y el rey del norte, que se encuentra allí en la revelación de Daniel. Uno con Seleuco y el otro con Ptolomeo allá en Egipto. Hubo mucha disputa por el poder, pero en medio de ellos estaba Jerusalén, el pueblo de Dios. Y en ese año 200 antes de Jesucristo surgió aquel hombre llamado Antíoco Epífanes, aquel que introdujo la idolatría a través de una gran imagen del dios Zeus y profanó el templo, el lugar santísimo, ofreciendo la sangre de un cerdo. Se levantó una revuelta en contra de Antíoco Epífanes. Ese es el tiempo de los macabeos. Y dentro de ellos surgió un grupo separatista, un grupo separado, conocido como los fariseos. De allá vienen, porque cuando abrimos el Nuevo Testamento, nosotros encontramos este grupo de personas, los fariseos. Y como estamos estudiando el Nuevo Testamento, nosotros comenzamos desde el padre de Juan el Bautista, Zacarías, cuando se le anunció el nacimiento de Juan. A pesar que eran estériles y eran viejos, y anuncian también a María el nacimiento del Mesías. Desde allí comenzamos a estudiar las Escrituras y hemos traído casi cronológicamente las Escrituras desde el bautismo de Juan y sus discípulos, como lo es Andrés, y todos los discípulos que Juan el Bautista, cuando presenta a Jesucristo,
entrega a esa congregación al Mesías. Jesucristo fue llevado después de su bautizo en el río Jordán. Dios Padre señaló: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y luego, por el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, fue llevado y fue movido al desierto para ser tentado. Y después de regresar del monte de la tentación, comienza su ministerio. Y lo hemos estado siguiendo. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 12 de este Evangelio de Lucas y hablamos sobre los fariseos, donde nuestro Señor Jesucristo está preparando a sus 12 discípulos para que continúen su obra después de que Él muera en la cruz por nuestros pecados y resucite al tercer día, y luego por 40 días después de haber resucitado los confirma para que Él vaya a la gloria eterna y desde allí sea enviado la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo de Dios, para que siga y continúe la obra del Señor por todo el mundo, predicando el Evangelio, predicando el perdón de pecado, predicando la vida eterna, predicando la doctrina de Jesucristo. Y eso lo podemos ver ya nosotros en el libro de los Hechos. Pero el Señor está preparando a sus discípulos y al mismo tiempo le está predicando a las multitudes. En el capítulo 12 vimos que le enseñaba a sus discípulos, a sus seguidores, a los que ya lo habían recibido, a los que habían entregado sus vidas a Cristo Jesús. Y le dice a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos. Sí, y ya sabemos quiénes son los fariseos. Pero al seguir leyendo las Escrituras, en el capítulo 13 Jesucristo nos habla del arrepentimiento, que si no se arrepienten van a perecer. Mis hermanos, tengo que leer las Escrituras si el Señor nos quiere enseñar sobre ciertos temas tan importantes para prepararnos. Y si vemos que el arrepentimiento es una doctrina importante dentro de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, no lo podemos evitar. Y no podemos esconderlo, porque ahí es donde vamos. En el capítulo 14, nuestro Señor Jesucristo es invitado ahora por un gobernante, pero era fariseo. Mire, en estos capítulos se están moviendo alrededor de nuestro Señor Jesucristo los fariseos, que se caracterizaban por ser hipócritas, se caracterizaban, hermanos míos, por no ser reales o idénticos, sino que mostraban falsedad y fingían creer en Dios, pero con sus obras lo negaban. No es que queremos predicar solamente contra esto, hermanos, las Escrituras así nos llevan y así tenemos que predicar. Aquí, en Lucas capítulo 14, y el tema es Jesucristo renovando y transformando a sus discípulos, enseñándoles, instruyéndoles. Él era el ejemplo perfecto en la cual sus discípulos tenían que aprender de Él. Así que en esta tarde, el tema, Jesucristo renovando y transformando, porque todo discípulo tiene que ser renovado, tiene que ser transformado. Antes
antes de la renovación y la transformación ocurre algo tan importante que solo Dios puede hacer, y es de dar vida al espíritu que está muerto en sus delitos y pecados. El Espíritu Santo es el que hace una renovación, hace una transformación. El Espíritu Santo es el que da el nuevo nacimiento que comienza cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y vemos que la cruz del Calvario se derramó la sangre del Cordero por mi pecado, para darme perdón y salvación, y sea libre de la condenación del infierno. De todo corazón, con humildad lo reconozco. Entonces, por medio de la fe, la gracia de Dios es derramada en el corazón del hombre. El Señor produce el nuevo nacimiento. Así que antes de comenzar esta enseñanza, quiero decir, Señor, te damos las gracias en esta hora, Señor, por la grande bendición que tú nos das de volver a abrir tu palabra. Y Señor, quiero pedir tu dirección. Quiero pedir, Señor, tu sabiduría. Señor, quiero pedir perdón por todos mis pecados, Señor, porque soy hombre pecador, salvo por tu gracia, Señor, sí, pero aún estamos en esta naturaleza terrenal y hay una batalla en nuestras almas. Pero gloria a tu nombre por la sangre de Jesucristo que nos perdona, que nos limpia. Y solo pedimos de tu bendición para confesar y para apartarnos de toda maldad. Y sigas depositando por tu gracia y por tu bendición, Señor, esa bendición de lo alto, el poder de tu palabra, Señor, para poder nosotros confirmarnos y, Señor, afirmarnos en lo que hemos creído. Y cada vez irnos renovando y transformando nuestras vidas por tu palabra, como tú aquí lo vienes haciendo, Señor, con tus discípulos, con los apóstoles. Ayúdanos, y siempre te pedimos, Señor, que haya almas, que tu Espíritu Santo los pueda iluminar y ellos puedan entender su condición, alumbrándolos con tu Espíritu Santo y con tu palabra, Señor, la salvación que tanto lo necesitamos, Señor, en este mundo, para que sean salvos los que están muertos en sus delitos y pecados, Señor. Ayúdanos, te necesitamos. Tenemos que ver, Señor, por aquello que no te conocen, por la cual tu iglesia está en este mundo, Señor, para ser la luz del mundo, columna y baluarte de la verdad en medio de las tinieblas. El poder del Espíritu Santo del cielo, el poder de tu palabra, Señor, creemos de todo corazón que en todo el mundo entero hay poder en ti de salvar las almas a través del oír, a través del poder, Señor, de la convicción de tu Espíritu Santo, de justicia, de juicio, de pecado. Ayúdanos, Señor, que te necesitamos. Si hay hermanos enfermos con necesidades también, suple, Señor, a nuestros hermanos. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo oramos y decimos amén y damos inicio. Así, hermanos míos, Lucas capítulo 14. Ya hemos hablado 20 minutos sobre la importancia de abrir las Escrituras, de la enseñanza de todo el consejo de Dios para nuestro bien, para nuestra vida espiritual.
Términos que explicamos en este caso en el capítulo 14 de Lucas, dice el versículo 1, aconteció un día de reposo, que es el día sábado, que comenzaba a las 6 de la tarde cuando se ocultaba el sol y terminaba hasta el otro día a las 6 de la tarde, o sea 24 horas, desde el atardecer hasta el otro atardecer. El calendario lunar bíblico en el tiempo de Jesucristo, ¿sí? Es el viernes, nosotros le conocemos como viernes. Ellos el día séptimo así lo conocían como día de reposo, aunque dentro de la ley de los judíos había muchos días de reposo que estaban fuera del séptimo día de la semana. Al siguiente día era el primer día de la semana, y luego segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Así era como se manejaba más o menos el calendario de los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice que aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer, nuestro Señor Jesucristo entró para comer, o sea, fue invitado en casa de un gobernante que era fariseo. Y luego dice, estos le acechaban. O sea, los fariseos le acechaban a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo los fariseos lo vigilaban, lo observaban con mucha atención, con mucho cuidado, como se dice por ahí, desde atrás de la cortina lo vigilaban, todos sus movimientos. Y esto lo podemos ver a lo largo de su ministerio, los fariseos siempre poniendo trampas, siempre acechando. Y aquí otra vez, y solo le invitaron a esa fiesta. Bueno, no dice una fiesta, sino a una cena, porque hubo muchos invitados allí. Era un gobernante, fariseo, alta sociedad, muy conocido en el pueblo, conocido por gente de alta eminencia también, quizás personajes del Sanedrín, de los ancianos, de los sacerdotes, quizás escribas, porque era un gobernante. Pero estos fariseos acechaban. Vuelvo a repetir, la palabra fariseo significa separados. Yo ya lo dije, ellos surgieron aproximadamente en el año 200 antes de Jesucristo. Ahora aquí ya lo vemos en el escenario a ellos. Pero ellos, hermanos, estos fariseos eran o se caracterizaban en el tiempo de Jesús como hipócritas o santurrones. Santurrones o hipócritas, los fariseos. Así eran los rasgos por la cual ellos eran conocidos en el Nuevo Testamento. Es importante un poquito entender esto, porque Jesucristo ahora se encuentra en una cena con ellos. Amplio salón, amplias mesas, personas eminentes, gobernantes. Ahí andaba mi Señor Jesucristo en medio de ellos. Sí. Con frecuencia estos fariseos, con frecuencia recibían duras reprimendas, o sea, reprimendas quiere decir exhortación de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo leímos la semana pasada en Mateo 23, ahí hay 7 ayes para ellos, porque fingían. Hipócrita quiere decir fingir. Presentaban
como realidad una falsedad. Eran actores, se ponían una máscara de piedad. Así, por eso se caracterizaban ellos, santurrones, sí. Y Jesucristo siempre los reprimía, les tenía que decir la verdad, porque eso escondía la verdad de Dios en ellos. Y el Señor indudablemente quería que ellos sean salvos, como muchos lo fueron. La Biblia enseña que muchos gobernantes se convirtieron. Ahí tenemos a Nicodemo, que era fariseo, y tal parece, aunque no habla mucho de él, lo alcanzó la misericordia del Señor, lo alcanzó el perdón de Dios. Él fue salvo por la gracia de Jesucristo. El Señor se preocupa aún por los fariseos. Ahora acude a ellos con el propósito de enseñarles su amor, con el propósito de enseñarles la verdad. Él enseñaba la verdad y era duro en las verdades, pero iba acompañado de misericordia, porque él anhelaba que sean salvos también. Aquí vemos nosotros entonces que los fariseos se caracterizaban como aquellos que no practicaban lo que predicaban. Ellos no vivían lo que enseñaban. Eso es ser un fariseo, un santurrón. Imponen cargas pesadas a la gente y hacen sus obras para ser vistos por los demás. Con ellos se encuentra aquí en el capítulo 14 nuestro Señor Jesucristo. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, y estos le acechaban. Los fariseos se caracterizaban por amar siempre los puestos de honor, porque les gusta a ellos ser vistos. Ellos mismos se autoelevan, ellos mismos se autoproclaman como exitosos. Ellos quieren ser vistos. Y aquí mismo el Señor en este capítulo 14 enseña sobre esto, aunque a lo largo de la Biblia nosotros vemos como Mateo 23:5, donde el Señor enseña que ellos siempre amaban los puestos de honor. Ellos mismos cerraban las puertas del reino de los cielos en las propias narices de la gente. Hacen que sus seguidores sean dobles. Dice allí en Mateo 23:13 que ellos hacían que sus seguidores de los fariseos sean el doble de hijos del infierno que ellos mismos, porque ellos no entraban al reino de Dios ni dejaban que otros entren. Por eso a ellos también el Señor Jesucristo les llamó ciegos, guías de ciegos, ciegos necios, hipócritas, sepulcros blanqueados. Fíjese lo que el Señor Jesucristo habla y enseña tanto a sus discípulos como a la multitud, que sus discípulos no sean como ellos. Así que hay que renovarnos y hay que transformarnos, y así progresivamente obtener los rasgos de nuestro Padre. Acuérdense que un hijo siempre tiene rasgos de su padre. En el ámbito espiritual hay solo dos padres: el padre de las tinieblas y el padre de las luces. Y cada hijo va a tener rasgos, carácter de según sea su padre. Así aquí, estos fariseos
nuestro Señor Jesucristo estaba totalmente en desacuerdo con ellos. Lea Mateo 15:8. Ahora Él se encuentra en una reunión, en una cena, con un alto gobernante fariseo y un montón también que eran sus amigos, sus familiares y del ámbito político también, fariseos. ¿Sí? Así que los fariseos aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo que eran hipócritas por excelencia, porque ellos afirmaban estar cerca de Dios y sin embargo rechazaban al Hijo de Dios que estaba delante de ellos. Los fariseos. Nosotros sabemos, hermanos, que no podemos evitar completamente la hipocresía. No lo podemos evitar. Tenemos que cuidarnos de ello. Pedro lo dice, lo vimos la semana pasada en la primera epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 16, donde dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda envidia, toda hipocresía. O sea, tenemos que batallar con la hipocresía, porque nadie se libra de eso. Así que aquí nosotros podemos entender de qué clase de gente estaba rodeado nuestro Señor Jesucristo. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Estos lo vigilaban, lo observaban, lo tenían en la mira. En otras palabras, a nuestro Señor Jesucristo estaban en contra de lo que enseñaba la doctrina del Padre que le envió traer a su pueblo de Israel. Pero estos fariseos que eran doctos de la ley, que conocían el Pentateuco, la Torá, y desde muy pequeños ellos se grababan de memoria los 5 libros, conocían la historia del Génesis, de Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio. Los fariseos creían en la ley y en los profetas, lo que no tenían los saduceos. Los saduceos solo 5 libros, pero los fariseos tenían el compendio completo de Génesis y los profetas y los salmos. Eran hombres doctos, estudiados. Y cuando llegó el momento de la verdad, que se presentó el Mesías, no lo conocieron, porque tuvieron estorbos y permitieron pecado como la hipocresía, el pecado de la envidia, porque tenían envidia a nuestro Señor Jesucristo y lo comenzaron a vigilar. No les gustaba la verdad. Y aquí, en un día de reposo, ¿sí?, dice que en ese día de reposo, en esa cena, había un hombre enfermo. Y como le acechaban, querían acusarle, y podemos observar a lo largo de los capítulos de los evangelios cómo siempre señalaban y acusaban a nuestro Señor Jesucristo de sanar en el día sábado. Ahora, como lo están acechando, lo invitan a una cena. Están los principales sentados en las mesas, pero introducen a un, dice la Biblia, a un hidrópico, a un enfermo de hidropesia. Y este enfermo, aquí, ese fue como algo planeado, porque ellos sabían que el Señor lo iba a sanar. Ellos conocían que Jesucristo
es el Hijo de Dios, pero no creían en Él, y si lo sabían, lo rechazaban, así como hoy en día sabemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero lo rechazamos, ponemos excusa de no entregar nuestras vidas a Él, de no pedir perdón por nuestros pecados. Ellos aquí, ¿sí? A pesar de que Jesucristo tuvo grandes disputas con los fariseos, fíjense lo más hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Él todavía se asociaba con ellos, pero Él no es uno de ellos, pero los buscaba. Aceptó la invitación, pero Él llevaba un propósito. Él miraba la necesidad espiritual. Él miraba la condenación eterna de ellos. Él era movido a misericordia, aún con los fariseos. Él les mostraba, les daba ejemplo a los fariseos. Pero lo mantenían siempre en una constante observación. En constante observación. Y aquí vemos, eso significa que lo acechaban. Y estaban viendo qué hacía nuestro Señor Jesucristo en diferentes situaciones, pero siempre querían que quedara mal delante del César y le decían: Señor, ¿es lícito dar tributo a César? El Señor dice: dame esa moneda. ¿Y de quién es esta inscripción? ¿De quién es esta imagen? Es del César. Entonces denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Pero siempre lo acechaban en diferentes aspectos, lo vigilaban constantemente. Así que aquí vemos que esto era un espionaje que llevaba interés, y era un espionaje siniestro. Sí. ¿Por qué? Porque tenían siempre bajo escrutinio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo tenían siempre como un cazador a su presa? En realidad, detrás de los fariseos también estaban los demonios. Sí, también estaban los demonios. Porque dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 y el versículo 11, que hay que vestirnos, le habla a la iglesia de Éfeso, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo es ahora al que acecha a la iglesia. En el tiempo de Jesucristo eran los fariseos, pero detrás de ellos estaban aquellas fuerzas siniestras de oscuridad que se oponían al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo le dice a la iglesia que aún el creyente tiene acechanzas del diablo. Y luego dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Nuestra guerra y nuestra lucha, la iglesia, es contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que entender muy bien esto, lo que el Espíritu Santo enseña a la iglesia.
que cuando tú te muevas en el ámbito espiritual, dentro del cuerpo de Jesucristo, dentro de la congregación de los santos, dentro de la comunidad cristiana llamada iglesia, siempre habrá esa fuerza siniestra detrás que estarán acechando a los santos de Jesucristo. A los santos, cuando digo los santos de Jesucristo, estamos hablando de aquellos que fueron apartados, porque santo significa apartado, de aquellos que ya fueron santificados, que fueron apartados de las tinieblas a la luz, de la muerte espiritual a la vida espiritual. A ellos, porque va a haber oposición ahora en tu vida. Jesucristo le acechaban también. ¿Sí? Este pecado, hermanos, de acechar a los siervos de Dios, a la iglesia, eso ha existido siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el tiempo de Jesucristo y también en nuestros tiempos. No nos debe de extrañar eso. Tenemos que estar conscientes, necesitamos de la sabiduría del Señor para poder movernos, para poder caminar en medio de ellos. En el tiempo de Jeremías, hermanos, podemos ver nosotros que también existían esta clase de espíritus que acechan, ¿sí? En Jeremías capítulo 9 y versículo 8, vamos a ver que en el Antiguo Testamento está aquí, Jeremías 9, el capítulo 9 y el versículo 8. Voy a leer desde el 9:1. Dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Está hablando de Jerusalén. Dice: oh, él exclama, oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase mi pueblo y de ello me apartase? Porque todos ellos, dice, son adúlteros, congregación de prevaricadores. Versículo 3 de Jeremías 9 dice: hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice el Señor, dice Jehová, me han desconocido. Guárdese cada uno de su compañero. Fíjense cómo dice: guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza. Porque todo hermano engaña con falacia. Creo que estamos viviendo un tiempo así. Y todo compañero anda calumniando. Cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras. Fíjense, se habituaron a practicar la mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo los refinaré y los probaré. Porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dicen paz a sus amigos y dentro de sí
ponen sus acechanzas. Le dicen paz al amigo con una careta y con la otra careta le pone acechanza. Pone acechanza su maldad, su hipocresía. Pero le dice paz. Le manifiesta lo que una falsedad. Y el Señor dice, yo voy a refinar a mi pueblo. Ahí lo dice. Y yo lo voy a probar. Sí. Y luego dice, no los he de castigar por estas cosas, dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto. Y sigue hablando de una corrección que el Señor traería a los mentirosos, a los hipócritas, a los que no le importa mentir descaradamente a sus hermanos, a los miembros del cuerpo de Jesucristo en este caso. Aquí está viviendo nuestro Señor Jesucristo con una generación igual, perversa. Pero Él nos enseña, como aquí, que sí tenemos que asociarnos con ellos, pero no ser como uno de ellos. Sí tenemos que amarlos y darles un ejemplo piadoso. Es lo que nos enseña aquí nuestro Señor Jesucristo al asistir a la casa de este fariseo gobernante. Aunque le acechaban, ahora le estaban tendiendo una trampa y trajeron a un enfermo sabiendo que era día de reposo y que el Señor en su misericordia lo iba a sanar. Eso ellos lo sabían, pero ellos querían acusarlo. Así que el Señor se encuentra ahora enfrente de sus críticos y el Señor sana a este hombre afligido. Todo era silencio. Ahí estaba nuestro Señor en la mesa, una multitud de gente influyente, pero ahí estaba la necesidad. Un hombre enfermo de hidropesia, hidrópico. Ahorita te voy a decir qué es esa enfermedad. Y ellos sabían, estaban calladitos, la trampa estaba allí. Querían observar, sabían ellos lo que iba a hacer el Señor. El Señor toma la iniciativa Él mismo. Y dice que Él mismo le lanza una pregunta a todos, mayormente a los intérpretes de la ley y a los fariseos. El Señor no era temeroso de enfrentarlos con la verdad a estos fariseos hipócritas, líderes espirituales de Israel. Y dice que en el versículo 3, entonces Jesús le habló a los intérpretes. Él fue inmediatamente, como se dice por ahí, al grano. Él fue el que comenzó el diálogo, la conversación, la trampa estaba allí. Y le dice a los intérpretes de la ley y a los fariseos, le hace una pregunta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es bueno mostrar misericordia cuando hay necesidad? ¿Es importante preocuparse por aquel que tiene necesidad en el día de reposo? Les hace la pregunta el Señor, mas ellos, dice la Biblia, ellos callaron, y nuestro Señor Jesucristo tomó al enfermo y lo sanó y lo despidió en frente de sus críticos. Él lo sana. Se encontraba
en la casa de un hombre gobernante de los fariseos. Este hombre hidrópico enfermo era un invitado y la trampa estaba allí. Por eso se piensa que fue invitado simplemente para provocar a nuestro Señor Jesucristo y que Él haga algo que podrían acusarlo al respecto. Este fariseo enfermo espiritual que negaba a Cristo. Aquí ellos sabían que Jesucristo iba a actuar en misericordia y que al instante Él lo iba a sanar, y fue así. Por eso les lanza la pregunta: ¿es lícito, es malo sanar en día de reposo a alguien que tiene necesidad? Pero ellos querían acusarlo por infracción del día sábado, que la ley en el Antiguo Testamento es día totalmente de cesar de hacer cosas, de trabajar mayormente, ¿sí? Y aquí vemos la maldad de los fariseos hipócritas. Los hipócritas son muy maldosos. Ellos maquinan, ellos acechan, ellos acusan, son envidiosos, son mentirosos. Los líderes, estoy hablando de los fariseos del Antiguo Testamento, quizás en estos tiempos existan líderes que sean así. Quizás solo Dios conoce el corazón de ellos y cada uno de ellos van a dar cuenta al Señor. Eso no me corresponde a mí juzgar, pero sí, dice mi Señor, solo cuídate de no ser como uno de ellos, porque esa levadura de ellos contamina toda la masa y va a traer la pérdida de la unidad y las relaciones personales y confianza entre los miembros del cuerpo de Jesucristo. Así que aquí vemos a este hombre que padecía hidropesia. La hidropesia, hermanos, es la acumulación anormal, o sea, no normal, de líquidos serosos en los tejidos del cuerpo. Es una enfermedad de líquidos en donde, si tú conoces un poquito de anatomía, tú sabes que el ser humano está formado de células, de millones de células. Yo creo que si tú conoces lo que es una célula y su estructura, su núcleo, su citoplasma, las mitocondrias, los ribosomas, todos los componentes de una célula, yo creo que, y ahí se encuentran las vacuolas dentro de una célula. Y esas vacuolas almacenan agua dentro de la célula. Pero cuando hay problema fisiológico, ¿sí?, un mal funcionamiento dentro del organismo de la persona, el agua se encuentra dentro extracelular, para que me entiendan. Entre el espacio que hay entre célula y célula, en esos tejidos se encuentra el agua que no debería de estar allí. Y el paciente se hincha, se inflama. Cuando le tocas una parte muscular y lo presionas, queda marcado ese hoyo allí y lentamente vuelve a su estado normal, como que si la carne estuviera esponjoso. Es acumulación de líquido extracelular. Y dicen que estos hidrópicos, su cara se les veía así hinchado. Así era este enfermo que estaba como invitado en la casa del gobernante fariseo y de los escribas y de los intérpretes de la ley. Ahí estaba la pura crema innata del pueblo de Israel.
los conocedores de la Biblia, de la palabra de Dios. Y ellos son los que le estaba nuestro Señor Jesucristo enseñándoles y amándoles, y se asociaba con ellos a pesar de cómo eran. Así tenemos que ser como nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces, esta enfermedad, hermanos, lucía con un rostro inflamado. ¿Sí? Inflama el cuerpo debido a esos líquidos que no eran desechados intracelularmente. ¿Sí? Y dice aquí que nuestro Señor Jesucristo entonces les pregunta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él no habló, nuestro Señor Jesucristo, directamente acerca de la sanidad. Él habló de la sanidad del sábado. ¿Es lícito sanar el sábado? Cuando nuestro Señor Jesucristo sanó a este hombre, sus acusadores creían, sus acusadores, los fariseos, creían que Jesucristo había trabajado el sábado. Eso ellos creían. Y que había violado nuestro Señor la orden de Dios, pero eso no era cierto. Por eso les hace esta pregunta al Señor. Así que Jesucristo les recordó con esta pregunta que no había ningún mandato en la ley con la sanidad en el día sábado. No había una ley escrita que no se podía sanar a alguien en el día sábado. Por eso el Señor les hace esta pregunta. Así que Jesucristo, nuestro Señor, nunca rompió los mandamientos de Dios Padre. Él las cumplió al pie de la letra, las obedeció totalmente. Él nació bajo la ley. Por eso Él iba a las sinagogas. Por eso Él enseñaba la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo está estableciendo esa transición. Los inicios de la primera transición del tiempo de la ley al tiempo de la gracia. Así que nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo enseñaba la palabra de Dios y ofendía muchas veces a las tradiciones de los hombres que lo rodeaban, porque allí en lo que ellos creían los fariseos eran tradición de hombres, donde ellos le añadieron a la palabra de Dios. Por eso los confronta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Pero ellos callaron. No había respuesta para esa pregunta tan sabia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos creían que al sanar este hombre, ya sus acusadores creían y lo tomaban como un trabajo de nuestro Señor. Así que vemos nosotros aquí que ellos callaron, porque podemos destacar aquí que los acusadores de nuestro Señor Jesucristo no tenían respuesta a esta pregunta que Él hace. Por eso Él lo tomó, lo sanó y los despidió. Hasta ese momento nadie había levantado la voz en esa gran fiesta, en esa gran cena o en esa gran invitación donde estaba la alta alcurnia. Indudablemente allí estaban los discípulos aprendiendo del Maestro, renovando sus mentes, transformando sus vidas, para que ellos sigan la obra de Cristo Jesús más adelante por medio de la iglesia naciente con la venida del Espíritu Santo enviado a la tierra.
el ministerio sanador de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está sanando, también está enseñando. Por otra parte, predicaba y por otro lado expulsaba a los demonios. Los 4 aspectos importantes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando Él lo sanó a este hombre de hidropesia, inmediatamente se observó la transformación que indicaba la salud. O sea, el hombre se desinflamó de esta enfermedad. Y fue un milagro notable. Aunque las Escrituras nos dicen aquí, nos dice que Él lo tomó, lo sanó y lo despidió. Así lo dice. Pero tenemos que destacar que fue notable esta sanidad, porque se miró inmediatamente la transformación del rostro inflamado de este hombre, que indicaba ahora su buena salud. Sí, ahora el Señor explica por qué Él puede sanar el sábado. Fíjese, el gran maestro está ahí sentado. La palabra de Dios viva, el verbo hecho carne. El profeta más grande que vino del cielo, profeta de los profetas, el maestro de los maestros, rabino de los rabinos. Explica por qué Él puede sanar. Y le dice en el versículo 5 y 6 de Lucas 14, le dice: ¿quién de ustedes? Otra pregunta. Nadie hablaba. ¿Quién de ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no va y lo saca inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y dice la palabra de Dios en el versículo 6, y no le podían replicar estas cosas. No había argumento válido. La sabiduría del Señor Jesucristo cerraba la boca de los sabios. Pero Él explica por qué Él puede sanar el sábado con esa pregunta: ¿quién de ustedes, si su buey o su asno cae en un pozo, no va y lo saca inmediatamente? Aquí hay una lógica bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Esta lógica de nuestro Señor Jesucristo fue simple, fue sencillo y es imposible de negar. Si se le permitió ayudar a los animales en el día de reposo, ¿cuánto más estaba a hacer un bien y sanar a las personas, a los hombres que fueron hechos a imagen y semejanza del Señor, al prójimo nuestro que tiene necesidad? Si nosotros nos ocupamos de nuestros animales, de nuestros asnos, ustedes lo hacen, ¿por qué acusan en hacer un bien a uno que necesita? Y Él les explica aquí. Él enseñó el amor al prójimo. Él resumió la ley moral en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, le dijo a Israel, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque tu prójimo también es hecho a imagen y semejanza del Señor. Y Él es el claro ejemplo que, a pesar de que lo despreciaban y lo rechazaban y lo acechaban, nuestro Señor Jesucristo acude a ellos. Con los hipócritas, fariseos, mentirosos, envidiosos,
Allí estaba Él en medio de ellos y le transmite su palabra, les transmite su gracia, les transmite su bendición, su presencia solo de nuestro Señor Jesucristo basta para el hombre pecador. Allí en medio de ellos. Y Él les pregunta, les hace esa pregunta. Y no le podían replicar nada. Hasta el momento nadie habla. Mucha gente sí, pero no había palabras más sabias que la de nuestro Señor Jesucristo. No había argumento que pueda derribar el conocimiento de Dios. Así que ellos no podían responder, porque Jesucristo está usando una analogía aquí, una analogía de sentido común, donde ellos ayudaban a sus animales en necesidad. ¿Cuánto más a la gente necesitada? ¿Cuánto más a la gente necesitada? El propósito de nuestro Señor Jesucristo no era el de avergonzar a estos hombres, sino era el propósito de Él de alcanzarlos para que sean salvos, para que reciban el perdón de sus pecados, para que entren al reino de Dios, para que salgan del reino de las tinieblas, para que ellos sean salvos de la condenación eterna, que sean salvos del poder del pecado, de la hipocresía, que sean salvos del poder del pecado, de la mentira que el hombre practica, de toda la ley y del poder de la maldad. Por eso Él los buscaba y asistía, pero Él no era como uno de ellos. Ahora el Señor va a enseñar. Todavía nadie habla. Él sigue hablando. El escenario está allí. Ahora vemos en el versículo 7 que habla del orgullo y habla de la humildad. Él está enseñando, sus discípulos están oyendo y están aprendiendo las enseñanzas del Maestro. Los incrédulos, los que aborrecen y acechan a Jesucristo, ahí también. Y seguramente, hermanos, todos ellos que estaban ahí escuchando la palabra de Dios y mirando las advertencias de Jesucristo y su amor, tuvo fruto más tarde. Porque en el libro de los Hechos dice que muchos gobernantes venían al Evangelio. O sea, esa semilla que estaba sembrando también en ellos, tanto en los inconversos, incrédulos, tanto en los propios discípulos, sembrando la semilla de la palabra de Dios para que germine, para que crezca, para que lleve fruto y sea de bendición a otros. Aquí, en el versículo 7 dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa de este gobernante fariseo que les invitó a escribas, intérprete de la ley y toda la alta curia, la alta alcurnia, la alta sociedad, los inteligentes, los sabios, los ricos, los poderosos. Y dice, él observó que cómo les gustaba a ellos tomar el primer lugar y buscaban el mejor asiento de enfrente. Y cuando el Señor observaba esto, Él comienza a proclamar una parábola. Una parábola. Esta parábola es conocido como los invitados a las bodas. Una parábola, hermanos,
Es una ilustración que toma nuestro Señor Jesucristo de la vida real. Él está observando que todos quieren el primer lugar, todos quieren los primeros asientos. Recuerda que eran fariseos, eran los intérpretes de la ley, eran los doctores de la ley, eran los que conocían la palabra de Dios, eran los ricos, los poderosos, los orgullosos, los hipócritas, los soberbios. Ellos eran los que estaban allí, pero el Señor estaba con amor allí, trayéndole la enseñanza. Ahora les va a enseñar una parábola. La parábola, hermanos, sí, es una enseñanza, sí, donde se usa una ilustración de la vida real, en donde va acompañando a un lado una verdad bíblica. Para dar ese ejemplo, va a enseñar una verdad espiritual y va a tomar una ilustración de la vida cotidiana. Este recurso de enseñanza, este recurso narrativo o género literario también sirve para ilustrar esa verdad espiritual y usa situaciones de la vida cotidiana. Hay muchas figuras literarias en la palabra de Dios, porque la Biblia es un libro de literatura y es rico en género literario. Tenemos, por ejemplo, las tipologías, tenemos las metáforas, tenemos los símiles, la parábola, las alegorías. Entonces es rico en este género literario, y Jesucristo nuestro Señor usa la parábola para que el hombre pueda entender lo que ahora va a enseñar, porque Él observa que todos escogían los primeros asientos a la mesa en la casa del fariseo. Él se dio cuenta de cómo la gente se coloca ellos mismos, voluntariamente, estratégicamente, para estar en los mejores lugares. Es decir, en el lugar de mayor honor. Y el Señor observa. Y los discípulos están allí. La palabra y la enseñanza de Jesucristo renovando la mente, renovando la parte espiritual y transformando a sus discípulos. Allí está nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de nuestro Señor, hermanos, había muchos asientos que estaban disponibles ahí en esa cena, pero tenían un orden definido, un orden de prestigio, un orden para los que les querían dar honor. Yo creo que en nuestra cultura también se sigue practicando. Cuando haces una fiesta, esto es para fulano de tal, esto es para fulano de tal, ellos van a estar aquí al frente, ellos son los principales, ¿sí? Yo creo que no tiene nada de malo, pero sí hay enseñanza aquí, ahorita vamos a ver. Así que las personas más honradas se sentaban en un asiento particular, sí, así dentro de la línea de las sillas donde estaba la mesa. Y nuestro Señor Jesucristo les enseña por medio de esta parábola qué es lo que ellos no deben de hacer. Pedro, esto es lo que no deben de hacer. Y Andrés, hermano de Pedro, Jacobo, Juan, esto es lo que no hay que hacer. Y comienza a enseñar el Señor esta parábola. Los convidados a las bodas. ¿Qué es lo que no debes de hacer? No debes de tomar el lugar más alto en tu propia iniciativa. Vuelvo a repetir lo que quería nuestro Señor Jesucristo, que penetrara esta enseñanza mayormente por los 12 escogidos, porque tomarían lugar en el escenario cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos y proclamen el Evangelio del reino
a Israel. Ellos tenían que estar ya bien preparados, renovados y transformados, y no hacer ellos tomar lugar más alto en su propia iniciativa. Eso era lo que estaba ocurriendo allí entre los fariseos, intérpretes de la ley, escribas, gobernantes, y el Señor está enseñando, y hasta el momento nadie habla. Siguen escuchando, ¿sí? Y el Señor aprovechando el tiempo, aprovechando el momento. Cuando fueres convidado, dice, por alguno a las bodas, un acontecimiento social muy importante en la vida de los judíos, las bodas, ¿sí? Los asientos que están allí, ¿sí?, indicaban la posición de la comunidad. Aquí se va a sentar este y aquello, los principales, el honor, ¿sí? Pero el Señor dice lo que no debes de hacer: no te sientes en el primer lugar. De tu propia iniciativa, no busques ser visto, no busques el primer lugar para que tú seas el centro de la atención. Si se toma el asiento más honrado por iniciativa propia, tú puedes ser removido de allí, dice el Señor. No te sientes en el primer lugar, porque no vaya a ser que otro más distinguido que tú esté convidado por el dueño de la boda, el que paga los gastos. No vaya a ser que él venga y haya otro convidado y te diga a ti: dale lugar a este. Te pueden remover. Y entonces vas a comenzar, ¿sí?, con vergüenza, y vas a ocupar el último lugar. Tengan cuidado con el orgullo.